¿Conocieron los incas a los aztecas? La respuesta corta es no. Los incas y los aztecas no tuvieron contacto directo y además no hay evidencia arqueológica contundente al respecto. Fin del video, cuídense, hasta pronto. No, mentira, que es broma. Lo que no es broma es que los incas y los aztecas no se llegaron a conocer en persona y no podemos decir mucho sobre ello debido a que no hay mucha información al respecto, pero de lo que sí podemos hablar largo y tendido es sobre la relación entre el Perú preincaico y las culturas mesoamericanas, en especial el imperio purépecha, que habitó el actual estado de Michoacán, México. El pueblo purépecha pudo haber tenido un origen en Perú en las culturas preincaicas andinas, y estamos hablando de una hipótesis bien fundamentada por historiadores, así que este video tratará en gran medida sobre esa conexión perdida entre Perú y México. Así que enseguida empezamos. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. ¿Cómo están, amantes de la cultura? Hace tiempo que no hacíamos un video sobre historia y hace tiempo también que no los llamaba así, amantes de la cultura. Bueno, dijimos que no podemos afirmar que los aztecas o mexicas llegaron a conocer directamente a los incas. ¿Y por qué? Por falta de evidencia arqueológica. Por cierto, azteca y mexica es lo mismo, pero en contextos académicos se recomienda usar mexicas porque refleja cómo ellos se identificaban a sí mismos y da lugar al nombre del país actual, México. El imperio mexica y el imperio inca coexistieron en el tiempo entre los años 1400 a inicios de los 1500 y estaban separados por enormes distancias geográficas, más de 4000 kilómetros de distancia. Y también estaban separados por regiones difíciles de atravesar como selvas, montañas y desiertos. Hay un lugar entre Colombia y Panamá que destaca como un bloqueo natural, inhóspito e inaccesible. Se llama el Tapón del Darién. Es una vasta selva tropical y montañosa que sirve como frontera natural entre Colombia y Panamá, impidiendo la conexión de la carretera panamericana. Es una ruta migratoria extremadamente peligrosa. Los migrantes la atraviesan a pie, enfrentando riesgos como la exposición a animales salvajes, enfermedades, ahogamientos en ríos. Bueno, es un lugar inclemente e infranqueable. Y en el pasado también lo fue. Cuando llegaron los españoles a Panamá, querían llegar a Sudamérica, pero no pudieron atravesar el Tapón del Darién en su totalidad, así que tuvieron que ir por las costas del Caribe y desde allí se adentraron en el continente sudamericano. En consecuencia, no existe una red de comunicación o comercio que uniera directamente Mesoamérica con los Andes. Mesoamérica es el área donde estaban los mexicas y su imperio azteca, y los Andes ya todos sabemos lo que es. Incas y mexicas no tenían intercambio comercial directo. Sin embargo, es posible que tuvieran conocimiento indirecto el uno del otro a través de redes comerciales dispersas que conectaban diferentes pueblos. Puede que las mercancías pasaran de mano en mano a través de varios grupos de comerciantes que cubrían distancias más cortas. Por ejemplo, es posible que los comerciantes del antiguo Perú vendieran sus productos a Colombia y estos a su vez a comerciantes de Panamá en un largo proceso de intercambio que podía ser vía marítima, no solo terrestre. Solo así podríamos relacionar a los incas con los mexicas. Hay indicios de posibles influencias indirectas o paralelismos culturales que han intrigado a los investigadores durante décadas. Los pueblos intermedios que habitaban los actuales Ecuador, Colombia y Panamá pudieron servir como puentes culturales. Por eso los arqueólogos han buscado similitudes que sugieran contactos esporádicos. El caso de la existencia del maíz en ambos imperios representa la conexión más real. Porque, a ver, ¿de dónde es el maíz? Es originario de Mesoamérica, específicamente del sur de México, donde fue domesticado hace unos 9000 años a partir de una planta llamada teosinte. El teosinte es el antepasado silvestre del maíz moderno y tiene apariencia de espiga de trigo. El teosinte se domesticó a través de la selección artificial realizada por los habitantes del sur de México. Ellos eligieron y recolectaron las plantas con granos más grandes, una estructura más robusta y una mazorca que contenía más granos y que no se desprendían con facilidad. Esta manipulación selectiva a lo largo de generaciones transformó gradualmente el teosinte hasta dar origen al maíz moderno. ¿Y cómo llegó este maíz a Sudamérica? A través de la migración de pueblos indígenas, quienes llevaron semillas desde su origen en Mesoamérica. El maíz llegó al Perú hace 7000 años. Y de eso tenemos evidencia. Los hallazgos arqueológicos en los valles de Chicama y Guarmey
confirman que hace 7000 años el maíz se cultivaba en Perú, estaba presente mucho antes de cualquier civilización, incluso antes de la cultura caral. El maíz continuó evolucionando en los Andes una vez que fue traído. Fíjense nada más cómo es el maíz peruano versus el maíz mexicano. Los granos del maíz peruano son más grandes. Y el ejemplo más claro es el choclo gigante de Cusco. O sea, los preincas y los incas domesticaron también al choclo para que tenga ese tamaño. Y eso no se encuentra en México. En cuanto al maíz morado, sí existe en México, pero ese maíz morado que existe en México fue traído desde el Perú. El maíz morado sí es de origen sudamericano. En Mesoamérica no solo existió el imperio mexica o azteca, también existió el imperio purépecha. Ambos imperios fueron contemporáneos, existiendo en el mismo periodo durante los siglos XIII, XIV y XV. Casualmente los incas vivieron en el mismo periodo. Ahora, ¿se puede hablar de una relación entre los incas y los purépechas? No, no hay información sobre eso, pero sí hay indicios acerca de nexos entre los purépechas y culturas andinas más antiguas que los incas. La relación entre los purépechas y Perú se basa en la hipótesis de un posible origen andino para el pueblo purépecha, sustentada en similitudes lingüísticas y culturales. Lo curioso es que esta hipótesis la propone un historiador mexicano llamado Cruz Alberto González Díaz, natural de Michoacán, que es precisamente la cuna de los purépechas. El imperio purépecha era poseedor de una cultura material distinta al resto de culturas mesoamericanas. Se diferenció de sus vecinos por su avanzado dominio de la metalurgia, especialmente del bronce. Nadie más en Mesoamérica usaba bronce, solo ellos. Esto lleva a pensar en la posibilidad de que los purépechas, o al menos su tradición metalúrgica, tengan un origen andino. Los purépechas eran capaces de producir herramientas, adornos y armas de bronce arsenical y de bronce de estaño, aleaciones prácticamente desconocidas en el resto de Mesoamérica. Esta situación resulta llamativa porque el uso del bronce era característico de los Andes, donde culturas como Tiahuanaco, Huari y Mochica desarrollaron complejos métodos de fundición y aleación siglos antes de que los purépechas alcanzaran su apogeo. Hay un estudio de la arqueóloga Dorothy Hostler, profesora del MIT de Massachusetts, donde demostró que las técnicas metalúrgicas purépechas y andinas compartían elementos idénticos, como el uso de crisoles, hornos de reducción y la experimentación con mezclas de cobre, arsénico y estaño para mejorar la dureza del metal. Hostler propuso que este conocimiento pudo haberse difundido desde los Andes hacia el norte, siguiendo una ruta marítima costera del Pacífico que conectaba Ecuador, Colombia, Centroamérica y finalmente el occidente mexicano. O sea, si se pudo traer maíz a Sudamérica, ¿por qué no creer que se pudo llevar conocimiento metalúrgico a México? Y aquí surge otra pregunta, ¿a través de qué ruta se llevó, si es que sucedió? Los pueblos de la costa ecuatoriana eran expertos navegantes que utilizaban balsas de vela de algodón, capaces de transportar grandes cargas a lo largo de miles de kilómetros. Crónicas tempranas y hallazgos arqueológicos confirman que estos navegantes comerciaban con conchas spondylus, que son estas que ven en pantalla. Comerciaban también con cerámica, oro y textiles desde el norte del Perú hasta las costas de Centroamérica. Si se acepta la existencia de este corredor comercial, resulta plausible, o sea, posible imaginar que las técnicas metalúrgicas andinas, particularmente las relacionadas con el cobre y sus aleaciones, se transmitieran gradualmente hacia el norte a través de intermediarios ecuatorianos y colombianos. No habría sido necesario entonces un viaje directo hasta México. Bastaría con una cadena de intercambio sostenida a lo largo de varios siglos. Hablemos de la cuestión lingüística. La lengua purépecha constituye otro enigma. Esta lengua no pertenece a ninguna de las grandes familias mesoamericanas como el uto-azteca, el mayense, o sea, de los mayas, y el otomangue, que son familias lingüísticas grandes de Mesoamérica. De hecho, esta lengua purépecha es considerada una lengua aislada, sin parentesco comprobado con ninguna otra lengua del continente. Este aislamiento lingüístico ha sido interpretado por algunos investigadores como un posible indicio de origen foráneo, como si la lengua viniera de afuera. Se ha llegado a buscar similitudes léxicas y gramaticales entre el purépecha y el quechua y aymara. Hay dos investigadores que analizaron esto. Uno de ellos es el arqueólogo francés Paul Rivet, que es el mismo que propuso la teoría de que América se pobló no solo desde la ruta del estrecho de Bering, sino también mediante migraciones desde Oceanía a través del Océano Pacífico, y se basaba en que los polinesios eran grandes navegantes.
Bueno, el otro es el lingüista estadounidense llamado Joseph Greenberg. Estos dos encontraron similitudes entre la lengua purépecha con el quechua y aymara. Lastimosamente, las semejanzas que encontraron son escasas y no son suficientes para concluir que la lengua purépecha tiene origen andino. Además, el lingüista Greenberg ha sido criticado por la comunidad científica por su falta de rigor científico. Entonces, las semejanzas que encontraron entre estas lenguas pueden explicarse como coincidencias tipológicas más que por una relación genética directa. Pero el caso no deja de ser curioso porque el origen de la lengua purépecha sigue siendo un misterio. La hipótesis lingüística del origen andino, aunque sugestiva, sigue siendo especulativa. Ahora vamos a analizar argumentos a favor y en contra de la hipótesis del origen andino del pueblo purépecha. Los defensores del origen andino, o al menos de una influencia andina en los purépecha, se apoyan en los siguientes argumentos. Son 4 argumentos. Primero, la similitud tecnológica. Las metalurgias purépechas coinciden estrechamente con la andina, algo difícil de explicar como invención independiente. Luego está que hay una cronología compatible. La expansión metalúrgica desde Ecuador hasta el norte coincide en la línea de tiempo con la aparición de la metalurgia en Mesoamérica. También está las rutas marítimas viables. Se ha demostrado la capacidad náutica de los pueblos ecuatorianos para recorrer largas distancias en el Pacífico. Y por último está el aislamiento cultural y lingüístico de los purépechas. Esta cultura es muy singular respecto a sus vecinos y eso podría reflejar un origen distinto o una fuerte influencia externa. Ahora veamos los argumentos en contra de la hipótesis de que los purépechas tienen origen andino. También son 4. Tenemos primero la ausencia de evidencia arqueológica directa. No se han hallado objetos andinos en territorio purépecha ni viceversa. Luego está posibilidad de desarrollo independiente. Los purépechas tranquilamente han podido desarrollar por sí mismos técnicas similares a la metalurgia peruana. Luego tenemos escasez de correspondencias lingüísticas válidas. Los parecidos entre la lengua purépecha y el quechua o aymara son insuficientes para demostrar un parentesco. Y por último tenemos distancias y barreras geográficas. El tránsito regular entre Perú y Michoacán habría sido extremadamente difícil sin escalas intermediarias bien documentadas. Bueno, conclusiones. Las hipótesis del origen andino de los purépecha sigue siendo hipótesis. No podemos elevar esto a la categoría de teoría científica mientras no haya elementos probatorios, pero tampoco se puede descartar ya que las coincidencias metalúrgicas entre los Andes y el occidente mexicano podrían deberse tanto a la difusión tecnológica indirecta como al desarrollo independiente. Y en cuanto a la lengua purépecha, su aislamiento sigue siendo un enigma que alimenta la imaginación de los lingüistas. Tal vez algún día la comparación genética con lenguas aún poco documentadas del norte de Sudamérica arroje nuevas luces sobre su origen. Por ahora, esta hipótesis del origen andino permanece como una posibilidad fascinante, pero no comprobada. Si bien el bronce purépecha podría ser influencia andina, también podría ser una prueba más de la capacidad humana para reinventar el conocimiento en distintos rincones del mundo sin necesidad de contacto directo. Bueno, eso es todo lo que les quería informar hoy. Si el video te gustó, dale me gusta, compártelo. Muchas gracias a quienes me apoyan a través del portal Patreon. Aquí están sus nombres. El enlace lo dejo en la descripción si también quieres apoyarme. Y también puedes apoyarme a través de Yape. Aquí está mi código de Yape por si quieres apoyar a que este canal siga creciendo y siga llevando más cultura a más gente. Me despido, mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.